otras informaciones, una polémica, por cierto, en materia política, y es que afecta justamente esta polémica al gobierno, luego de los dichos de la subsecretaria Nicole Cardoch, quien dijo no recordar que algún personero de su sector haya tenido un enfrentamiento directo con carabineros. Bueno, ha traído reacciones. ¿Cuáles han sido estas? Estefanía Bustamante nos va a contar lo siguiente de esta polémica. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas tardes. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Podríamos decir que con esa declaración se abre un viejo flanco que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric prácticamente durante toda su administración y que ha surgido en distintas ocasiones. Ahora es justamente esta entrevista en Radio Duna que entrega la vocera subrogante, al menos por el día de ayer, la subsecretaria Nicole Cardoch, quien justamente estaba en esta entrevista abordando distintos temas, pero fue consultada por el rol del gobierno con carabineros, pero surgió ahí el tema de cómo fueron en su momento oposición durante el estallido social y el tiempo que vino, las críticas también en el mundo político, y es ahí cuando la vocera subrogante dice que ella no tenía recuerdos de enfrentamientos entre su sector político y la institución policial. Eso ha generado distintas reacciones, algunos en el Frente Amplio la han respaldado, por ejemplo el diputado Jaime Sáez, pero al mismo tiempo hay otras personeros del oficialismo, en particular más cercanos al socialismo democrático, que sí han considerado desafortunadas sus declaraciones, considerando que era un tema que han tratado también desde La Moneda de tener a raya, considerando también que ante la crisis de seguridad pública se ha mantenido una relación buena entre el gobierno y carabineros. Vamos a escuchar justamente la declaración de la vocera subrogante el día de hoy, Daisén Echeverri, quien comentó este punto. Creo que vuelvo a la lógica de las dicotomías, ¿verdad? El hacer crítica respecto del trabajo de las instituciones o de las decisiones de los gobernantes es parte natural del ejercicio de la democracia, y esas críticas tienen que verse a la luz de los roles que juegan los distintos actores políticos en su momento. El hacer esas críticas que se fundan en la protección de los derechos humanos o el valor de la democracia no puede y no debe entrar en contradicción con fortalecer a las policías, con prevenir acciones violentas, con condenar la violencia cuando ocurre, y eso es lo que como gobierno hemos hecho de manera permanente, es reconocer la crítica como un ejercicio democrático, avanzar en fortalecer las instituciones y proyectar desde ahí soluciones a las necesidades de las personas. Bien, ahí la vocera en un punto de prensa que nada tenía que ver con estos temas de contingencia, fue consultada justamente por ello. En un principio trató un poco de responder a modo general, sin embargo ahí entregaba finalmente el punto de vista desde el Palacio de la Moneda. También incluso hubo otras reacciones, decíamos, en el mundo político. Desde la oposición había bastante molestia, incluso el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, el día de ayer, de hecho, recordaba distintos hechos en el marco del estallido social, donde la entonces oposición, actual oficialismo, hacía críticas y también proponía, por ejemplo, la refundación a carabineros, rechazaba el presupuesto, decía él, y que eran parte de los actos que a su juicio sí eran un enfrentamiento. Ahora, ¿qué es lo que han dicho, por ejemplo? Desde el oficialismo, decíamos, desde el Frente Amplio, han mencionado que probablemente ella se refería con enfrentamiento a algo más directo, como un enfrentamiento físico que haya ocurrido en las manifestaciones durante 2019. Sin embargo, hay otros, como incluso la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que mencionaban que sí, las declaraciones no era el momento para hacerlas. Así que vamos a escuchar reacciones diversas desde el mundo político. Son una falta, la verdad, gravísima, que ofende la historia y el sentido común de los chilenos, porque todos fuimos testigos de la persecución ideológica de la extrema izquierda contra carabineros. Negarlo es un intento burdo de manipulación para intentar blanquear una de las etapas más violentas de nuestra historia reciente. No pueden pretender escribir una nueva versión de los hechos, porque la memoria de los chilenos y la evidencia son irrefutables.
Mire, que todo esto de las críticas, los dichos, finalmente yo no sé en qué le aportamos al país con esto. Creo que la postura del Partido Socialista, que es lo que a mí me corresponde referirme en relación al estallido social, fue clara, fue de una crítica social, pero jamás de amparar hechos de violencia. Lo dijo claramente el partido en su momento, lo hemos reiterado nosotros, lo he dicho yo como presidenta del partido, y por lo tanto la conducta del Partido Socialista, un partido de 91 años, es siempre la misma: respetar la democracia, fortalecer la democracia y nunca avalar la violencia. Me parece que la subsecretaria ha sido muy clara, y si uno revisa cómo fue el actuar de las fuerzas progresistas y de izquierda durante la coyuntura del estallido social, hubo permanentemente una postura tremendamente crítica respecto a las violaciones de derechos humanos, a los abusos por parte de la policía en medio de la represión de las protestas de aquella época, pero en ningún caso un enfrentamiento. Y de todas formas, en nuestro rol como gobierno hemos demostrado un compromiso por el fortalecimiento de las policías que ha sido permanente. Ahí estaban entonces las reacciones de la jornada de un tema que puede que siga generando también otras reacciones durante esta semana, considerando también que usualmente las vocerías, o en el último tiempo, a propósito de la ausencia de la ministra Camila Vallejo, las ha asumido Aysén Echeverry. Fue el día que finalmente en esta entrevista da esta declaración Nicole Cardoch, la subsecretaria, quien estaba en su calidad de vocera, y entrega estas declaraciones que han generado polémica en el mundo político. Ha salido a respaldarla justamente el Frente Amplio, que ha sido el sector criticado por la oposición, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con ello, y también finalmente lo que podría generar al interior del oficialismo, pero también la respuesta que ha venido desde la oposición. Bien, pues ahí vamos a estar entonces atentos al devenir de esta nueva polémica en materia política por estos dichos respecto del estallido por parte de la subsecretaria Nicole Cardoch. Muchísimas gracias, Estefanía, que esté muy bien. Y vamos a seguir en otras informaciones, pero que tienen que revisten mayormente connotación de judicial, de la arista judicial. Hablamos de que el Ministerio Público confirmó el cierre de la investigación en contra del diputado Mauricio Ojeda y solicitó una pena de 19 años de cárcel para el parlamentario. El desaforado diputado, imputado por 3 delitos de fraude al fisco, está en prisión preventiva desde el pasado 13 de enero en las investigaciones por la arista manicure del caso Convenios. Ojeda es indicado como el responsable de una eventual intervención en la entrega de fondos públicos a la Fundación FOLAP. El tribunal fijará en los próximos días la audiencia para la preparación del juicio oral y continuará así con el proceso en su contra. Miren, y vamos a cambiar totalmente de tema porque